Cordial saludo, mi nombre es Natalie Saavedra Salazar y hoy quiero hablarles un poco sobre la actividad número 2, que es el impacto de la lengua materna y la gramática en la adquisición de una lengua extranjera. Esta es la actividad, la última actividad del curso Lengua Materna. El texto base de esta actividad tiene por nombre la contribución de la nueva gramática de la RAE en la renovación de la enseñanza de la gramática en la escuela. Este es el texto que nos proporciona el curso, con el cual debemos analizar todos aquellos postulados, aquellas innovaciones que está proponiendo, y es de lo que vamos a hablar a continuación. Vale la pena empezar por aclarar y recordar los conceptos, ¿sí? El texto nos habla de gramática, entonces, ¿por qué es importante la gramática en la escuela? ¿Por qué se dejó, cierto? Analizar por qué se dejó de enseñar y por qué es importante retomarla, reconocer también qué es la gramática y qué deberíamos enseñar, qué es lo que la gramática nos puede brindar. ¿Cuál es la propuesta de enseñanza de la gramática en las escuelas? Entonces, vale la pena recordar que la gramática estudia la estructura de las palabras, ¿sí? Sus variaciones, recordando también que las variaciones son aquellas diferencias del lenguaje que, aunque sea el mismo idioma, las palabras pueden ser usadas dependiendo del grupo al que pertenecen, de la región, pero bueno, esto lo vamos a hablar más adelante. Bienvenidos. La Real Academia Española hizo una importante publicación llamada Nueva Gramática de la Lengua Española. Este es un gran referente, ¿sí?, con relación a las gramáticas didácticas a las que podemos tener a disposición. Esta gramática es como un estímulo, una forma de responder a este colectivo de maestros que piensan en las grandes ventajas que puede tener el retomar la enseñanza de la gramática de una manera didáctica, de una manera nueva, de una manera diferente, ¿sí? ¿Cómo podemos empezar a hacer un cambio cultural, un cambio social a través de la enseñanza de la gramática, de la ortografía? ¿Listo? Entonces, continuamos. Es bien importante hablar sobre el rol de la escuela para el desarrollo y el cambio social. Entonces, nos podemos dar cuenta, ¿sí?, que a la escuela llegan diferentes personalidades, llegan diferentes estudiantes de diferentes lugares, lo cual da origen, ¿sí?, a ciertas variedades o variaciones en el lenguaje, que consiste en todas aquellas cambios que se pueden dar entre las palabras, la connotación o el significado que se le da a las palabras, dependiendo el tiempo. Hay palabras que se usaban mucho más en la antigüedad o que se han venido desarrollando por medio de la tecnología, de los grupos sociales o culturales. También vemos que entre una región y otra, así se hable el mismo idioma, hay gran variedad, hay grandes diferencias en cuanto al acento, en cuanto a la pronunciación de las palabras y al significado, obviamente. También vemos que dependiendo los grupos, si son sociales, académicos o laborales, hay ciertas palabras, hay cierto vocabulario, ¿sí?, que es propio de ese lugar. A todas esas variaciones, ¿sí?, es que nosotros debemos atender, pero en realidad el lenguaje, ¿sí?, lo que en realidad nos importa hablando de una lengua como tal, en la adquisición de una lengua, es evitar el rechazo, evitar la imposición de que esta es la verdadera, la actual, que antes era mejor que la de ahora, sino que nosotros debemos posibilitar el acceso, es permitirles, ¿cierto?, a todos los estudiantes, independientemente de su origen, ¿sí?, independientemente de las variaciones que podamos encontrar en los grupos, es permitirles ese acceso a esa variedad. Pero que puedan desenvolverse en diferentes ambientes sin afectarles. Es permitirles, en realidad, la reflexión y el análisis más allá de las palabras que nos diferencian. De tal manera que de los principales puntos que promueve este postulado de la RAE es la reflexión. ¿Cómo
a través de la reflexión metalingüística, que viene siendo la posibilidad de pensarnos en el lenguaje que estamos hablando. ¿Cómo podemos tener como base esa lengua materna, esa lengua base de nosotros? Y luego empezamos a adquirir ciertas habilidades con relación a las palabras que se usan, como una palabra, aunque se escriba igual dependiendo del contexto, puede variar, o cómo los significados varían, sí, aunque la palabra se escriba parecido. Es importante también saber de que hay reglas que se deben respetar, hay palabras o verbos, por ejemplo, que cambian dependiendo del tiempo en el que estemos hablando. Entonces, todas esas cosas debemos empezar a permitirle a los estudiantes la reflexión. La gramática entonces nos permitiría ayudarnos, ¿cierto? Desarrollar habilidades en los estudiantes para resolver problemas, para explicar la situación en la que se encuentra. Habilidades como formular hipótesis, discutir, formular ejemplos o contraejemplos, ¿sí? Comparar, clasificar, deducir, son una serie de habilidades que promueve, ¿sí? el análisis y la reflexión metalingüística. Además, es importante, ¿sí? Y lo deja muy claro que es muy dista de esa gramática tradicional, de la gramática normativa en la que se explica cómo debe ser y si debe ser así es, sino que es empezar a analizar y a reflexionar sobre las variantes y las reglas gramaticales que pues en la mayoría de los casos no cambian. Entonces, es trabajar como esa serie de habilidades para hablar, para comunicarse, ¿sí? Independientemente de las diferencias que existan, poder desarrollarla y hacerlos mucho más hábiles en el desarrollo de su lengua materna o en el aprendizaje de una lengua extranjera. Aprovecho la posibilidad para extender la reflexión de cómo podemos nosotros hacer un punto de diferencia en el que nosotros podamos desarrollar habilidades en los estudiantes en la parte oral, en la parte escrita, y cómo podemos empezar a utilizar la reflexión, el análisis, la discusión en grupos o trabajos individuales para hacer un lugar más inclusivo, un lugar más propio, un lugar en el que todos podamos estar, podamos convivir y podamos, por supuesto, comunicarnos asertivamente. Gracias por su atención.